esta localidad de la que soy fan absoluta, bueno, pues por muchas cosas, por su folclore, por sus costumbres, que sé que aún se conservan muchas de ellas y lo hacéis de generación en generación. Quieren ver un puente medieval en la garganta de Cuartos, pasen por Rosal de la Vera, con la mejor piscina natural de la Vera, pasen por Rosal. Si quieren ver los mejores jardines cuidados y que van a ver maravillosos espectáculos hechos con, bueno, pues me imagino que tenéis jardineros que lo hacen de una manera espectacular, pues tienen que pasar por Rosal de la Vera. Se quiere dar a conocer y se quiere destacar pues diferentes perfiles de personas que con su tesón, su maestría, su constancia, ponen cada día a día el valor de su trayectoria profesional, deportiva, artística, cultural. Y por qué no, podrán ser un referente también en el día de mañana para otras generaciones losareñas, porque ellos ya lo son. Una localidad que en esta primera edición, como les decía, van a entregar 27 premios, que son 27 personas con 27 familias que hablan de Losar, allá donde vayan, que llevan el nombre de Losar de una manera directa o indirecta allá donde van. Es un privilegio y es un gusto estar aquí con ustedes para presentar estos primeros premios Talento 2023. Pero antes me gustaría que subiera al escenario, antes de comenzar, también para darles la bienvenida y para conocer un poquito más de estos premios al alcalde de Losar, Germán Domínguez Martín. Un fuerte aplauso. Es algo pionero en nuestro municipio, tan pionero como la gente que está aquí a recibir este premio. E igualmente, yo quiero aprovechar para hacer otro reconocimiento a todas las personas que van a entregar estos premios, porque forman parte de nuestro municipio de una manera o de otra. Son gente que están colaborando con el Club Popular y con el Ayuntamiento en todas las actividades que realizamos, año tras año, y jamás se les ha hecho ningún reconocimiento, y creo que este es el momento de hacerse. Igual que las asociaciones que también están participando en todas las actividades que realizamos, y tenemos aquí muy cerca el ejemplo de la matanza. Para todos ellos, para los galardonados y para las personas que van a dar estos premios, les pido un fuerte abrazo y que disfruten del momento. Gracias. Vamos a comenzar con los premios Talento 2023.
7 años consecutivos campeona absoluta de España, campeona de Europa en 2022, campeona de los Open de Rabat 2009 y Tesalónica 2012, un cuarto puesto en el Campeonato del Mundo de Dubái de 2014, campeona de las Copas del Mundo de ER en Hungría en 2017 y Tokio en Japón en 2019 y campeona de los Open de las Américas de México en 2015 y Bogotá en Colombia en 2018. Muchísimas gracias a Miguel Ángel, a Ricardo, a todas las personas del Ayuntamiento que habéis hecho posible este día. Increíble, todos los talentos que tenemos en los SAS. Enhorabuena a todos, me siento muy orgullosa de pertenecer a la misma localidad que vosotros. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este día tan especial. Todas las personas, o la mayoría de los areños y losareñas, son muy solidarios. Si se pierde una persona, se reúne mucha gente para buscarla. Si hay un acto cultural, hay muchísimos voluntarios para que sea posible. Si hay gente que necesita alimentos, siempre va a haber voluntarios para hacer eventos y recaudar esos alimentos. Y es por eso, por lo que este trofeo que tengo aquí podría ir perfectamente para cualquier losareño y losareña. Gracias por todo lo que hacéis diariamente y muchas gracias por mejorar la vida de tantas personas.